Y estamos viendo cambios a nivel de gobierno, estamos viendo cambios a nivel de los países, estamos viendo cambios a nivel global, a nivel de los continentes, ¿verdad? Hay muchos cambios sucediendo, muchas leyes naciendo, muchos conceptos convirtiéndose en leyes y cambiando la forma de pensar de la sociedad. Y la pregunta más importante que tiene que hacerse la iglesia en este tiempo es: ¿cuánto yo impacto con la palabra del evangelio al que está cerca de mí? Porque una de las creencias más erróneas que se estuvo dentro de la iglesia era que la gente se enfocaba, mucha de la gente se enfoca en la salvación. No es malo, no es malo, porque nosotros estamos aquí porque queremos ser salvos. Pero una vez usted llega al evangelio, una vez usted entra dentro de este sistema del reino de Dios, ya usted es salvo. Entonces, usted quiere ser salvo. Todo el mundo aquí queremos ser salvo, ¿verdad? Entonces, si yo le dijera, ¿todos quieren ser salvos? Oramos hoy todos para que la muerte nos sorprenda esta noche y nos vayamos con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el problema. Ahí vamos a la coyuntura de lo que queremos trabajar esta noche. Ese es el problema. Hablamos de ser salvo, pero si nos dicen, imagínate que Dios te diga esta noche, hoy te vas conmigo, ¿qué tú harías? Resignarme. O sea, es una batalla, aunque estamos en este cuerpo, somos espirituales, va a ser una batalla en nuestra vida. Y esa batalla, ¿cómo la vamos a trabajar? Entonces, el problema está en que queremos ser salvos, no queremos que Dios nos venga a buscar ahora porque somos salvos, pero mientras Dios nos viene a buscar, ¿qué tú estás haciendo? Porque el problema es que quieres ser salvo, pero quieres seguir disfrutando de las cosas del mundo. Vives en el reino y con la otra pierna acá. Entonces, cuando hablamos de los líderes de transformación, nosotros tenemos ¿qué es transformación? Se habla de reeducar, se habla de reestructurar, se habla de reedificar, se habla de todas esas palabras que es porque antes lo hubo, ¿verdad? Reestructurar, reedificar, reconstruir, todas esas, reconciliar. Entonces, hay una base. Entonces, el líder que transforma es un líder que innova, hace cosas nuevas, es creativo. Y la iglesia en este tiempo tiene que ser una iglesia de transformación, tiene que innovar dentro de la sociedad. Nosotros queremos ganar jóvenes. ¿Y usted quiere ganar jóvenes para la iglesia? ¿Cómo ganamos jóvenes para la iglesia? ¿Cómo podemos ganar jóvenes para la iglesia? ¿Qué estrategia podemos utilizar para ganar jóvenes en la iglesia? ¿Qué le gusta a los jóvenes hoy día? ¿Está la iglesia preparada para trabajar con esa juventud? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, queremos hacer cosas. La palabra, mira, usted tiene que entender esto. El principio y el fundamento de Dios no cambia. El principio no cambia. El fundamento no cambia. Pero las estrategias cambian. Porque antes, hace muchos años atrás, usted llegaba a la iglesia con su Biblia y su libreta. O antes, cuando usted salía de su casa, usted, para poder hacer una llamada a su casa, los más viejitos, porque ya los de 20 años para acá, los de 20 años como nosotros, pues no tenemos ese problema. Allá Miguel, que está jancando allá por la curva de los 60, ya llegando por ahí para abajo, ya subió al 6º piso. Entonces la hermana lo está alcanzando. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Entonces, hace 20, 30 años atrás era otro sistema. Si se daba una clase, se utilizaba una pizarra. Ahora se utilizan pantallas. Son estrategias, ¿verdad que son estrategias? Eso es lo que usamos, estrategias. Pero el fundamento cambió. No, porque es la palabra, el fundamento, la palabra de sanidad, la palabra de libertad, la palabra de consuelo, la palabra de salvación. Ese es el fundamento. Eso no cambia. Eso no va a cambiar. Pero la estrategia sí va a cambiar. Sí cambia, ¿por qué? Porque ya no nos podemos ajustar al pasado. Imagínese ahora que usted todos los domingos, usted llegue aquí y en vez de haber un piano, quitamos el piano, quitamos la batería, quitamos todo esto, ponemos 3 guitarras y 3 hermanos a cantar sin moverse. Y el que se mueva peca. Y usted veía así, porque esa era la forma en cómo se hacía antes, ¿verdad? ¿Era malo? No. ¿Se predicaba y se cantaba un evangelio? Sí. Pero se fue cambiando. Para que una batería llegara a una iglesia, fue una lucha. Una guitarra eléctrica en una iglesia, eso fue mucha lucha que se libraron, que quizás ustedes, si no tienen mucho tiempo dentro del evangelio, o no conocen el evangelio de hace 30, 40 años atrás, pues no van a saber esto. Pero para que una guitarra eléctrica se tocara dentro de una iglesia, ay, hermano, iglesia que tuviera una guitarra eléctrica dentro era una iglesia del diablo, porque se relacionaba la guitarra eléctrica con el rock. Se relacionaban unas cosas con el mundo. Entonces llegó la guitarra eléctrica. No, esto es un bajo. Acá está la guitarra eléctrica. Llegó la guitarra eléctrica. ¿Cambió el principio? No. ¿Cambió la estrategia? Sí. Entonces, la iglesia tiene que aprender a innovar. La iglesia tiene que aprender a comenzar a innovar en las cosas que estamos viviendo ahora. Mire, usted dirá, esto lo hice yo, no lo tiene que hacer usted. Estas son estrategias que yo hice cuando trabajaba más joven. ¿Y qué estrategia yo utilicé? Cuando yo estaba en la iglesia en Puerto Rico, usábamos la estrategia de los juegos de mesa. Y usted dirá, ¿juegos de mesa? Sí, porque para aquella época yo no jugaba con PlayStation, eso no existía. Lo único que existía era Nintendo o el Atari de los palitos que daban tic. Eso era lo que existía. Pero existían los juegos de mesa. Pues yo pedí permiso en la iglesia, me lo concedieron, puse juegos de mesa en la parte de abajo de la iglesia, mesas, y puse ajedrez, puse todos los juegos de mesa que se juegan. Invité a los padres con los hijos a jugar. Comimos, compartimos y nos ganamos gente. Al principio me criticaron porque poner juegos en la iglesia, pues poco pongo hasta un bingo, no, mentira. Pero puse juegos en la iglesia. Cuando apenas comencé a llegar a la ciudad de Las Vegas, estaba trabajando con una iglesia y una de las estrategias que utilizamos en la iglesia, con sabiduría, con entendimiento, oramos primero, trabajamos todo, metimos más de 115 o 125 jóvenes a una iglesia, conseguimos Xbox, conseguimos PlayStation, buscamos los juegos, tuvimos con cuidado, pusimos y abrimos un salón y allí llegaron, por los fines de semana llegaban los jóvenes allí los evangelizábamos. Así terminamos con más de 150 jóvenes en la iglesia. Son estrategias. El mundo las usa para pecar, yo las uso para ganar. Entonces la iglesia tiene que aprender a innovar. Entonces, Romanos capítulo 12, verso 1, vamos a usar varios textos, pero primero es Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, cuando leemos Romanos capítulo 12, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. 12:1.
culto racional. Aquí no dice culto espiritual, porque todo lo espiritualizamos. Un gran problema que tiene la iglesia hoy día es que todo se espiritualiza. Aquí no estamos hablando, dice culto racional, no está hablando de la espiritualidad, está hablando de la razón. Está hablando de lo que tú piensas. ¿Ya? Y el concepto racional posee la capacidad humana para pensar. Culto racional, pensar, entender, evaluar, actuar bajo ciertos principios que son los principios de Dios que le ayudarán a conseguir un beneficio, un objetivo. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que presentar su cuerpo, pero también presentarse con el principio del concepto racional. La capacidad humana, ¿para qué me sirve? Pensar cómo voy a ganar la gente. Entender el proceso, cómo lo voy a hacer. Evaluar qué cosas puedo y qué cosas no puedo hacer. Actuar bajo los principios, si lo que estoy diseñando entra en los principios de Dios. Eso es innovar. ¿Qué está entrando dentro de los principios de Dios? Que me ayuden a conseguir el objetivo o el beneficio que quiero para la iglesia. Entonces, cuando hablamos cuando Él dice que presentemos nuestro cuerpo ante Él en sacrificio vivo, ¿verdad? Que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que entender que ahí no está hablando de que baja todo, no, es que el Señor me tiene que mostrar, pastor. Usted me lo dijo, pero Dios me lo tiene que mostrar. Y vamos y oramos y no sucede nada. Pero nos enojamos porque no estamos entendiendo el principio de Dios. Y el principio de Dios es que aprendamos a evangelizar. La importancia del líder en la transformación social. ¿Qué importancia tiene la iglesia para la transformación social o lo que nosotros estamos viendo, o lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo? El objetivo general de lo que queremos trabajar en esta noche es, ante la crisis de la identidad y la pérdida de valores, nos estamos enfrentando a una sociedad en caos. Hay pérdida de valores, hay pérdida de principios y estamos viviendo una sociedad que está en caos. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, con todo lo que está pasando a nivel político, con todo lo que está pasando a nivel nacional, con todo lo que está pasando a nivel internacional, todo lo que está pasando, y la gente podría decir, pero eso es profético. Pero la Biblia dice que aunque es profético, dice que mientras el día dura y la noche llega, que el Señor nos encuentre trabajando. O sea, aunque digan lo que digan, que Estados Unidos va a dejar de ser una potencia porque la próxima potencia va a ser China, y eso a ti te pone a temblar, porque tú dependes de los Estados Unidos o dependes de Dios. Porque si miramos a un Daniel siendo esclavo en Babilonia, Dios lo usó. El pueblo de Israel, siendo esclavo en Egipto, Dios lo bendijo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De que nosotros dependemos de un sistema para subsistir o dependemos de Dios? Ese es el problema que vive la iglesia. Que la iglesia tiembla cuando dicen que Estados Unidos como potencia está perdiendo ante las potencias de China, Rusia, lo que sea. Mire, España fue potencia y sigue siendo un país. Gran Bretaña fue una potencia, Francia fue una potencia, Egipto fue una potencia. Desaparecieron. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor a lo que Dios está haciendo en este tiempo? Porque la única potencia, el único reino que se ha mantenido es el reino de Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos de él. Pertenecemos a ese reino.
Conocerá lo que es un líder conforme al corazón de Dios. Es conocer lo que es un líder que es conforme al corazón de Dios. Y usted dirá, un líder conforme al corazón de Dios. Oh, bien sencillo. Vamos a Esdras capítulo 7, verso 10. ¿Qué dice Esdras capítulo 7, verso 10? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras 7:10. Lo repito, porque Esdras había dedicado su corazón. ¿Qué había hecho Esdras? Dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. No tan solo la estudió, la practicó. Y no tan solo la practicó, la enseñó. 3 principios que tiene que hacer la iglesia: estudiar la palabra, practicar la palabra y enseñar la palabra. Eso fue lo que hizo Esdras. Esdras acababa de salir de un cautiverio, ¿correcto? Cuando el rey Ciro dio permiso para bajar a reconstruir la ciudad, en los primeros grupos que bajó, Esdras iba. Esdras venía de ser un esclavo, Esdras venía de estar bajo el cautiverio. Pero cuando llegó allí, ¿qué hizo? Dedicó su corazón. Mira, no dedicó sus pensamientos. Dedicó su corazón. No mis pensamientos, mi corazón fue más allá. Y lo dedicó a estudiar. ¿A estudiar qué? Los principios de Dios. A practicarlo y a enseñarlo. Entonces, hay 3 cosas que nosotros tenemos que hacer dentro de la iglesia: el estudiar la palabra, el practicarla y el enseñarla, ¿verdad? Entender el proceso de ser un líder sano emocionalmente. Yo entender cuál es mi proceso y cuál es mi posición dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Porque ser cristiano dentro de la iglesia está fine. Afuera es que está, ahí es que está bravo. Allá afuera, donde tenemos que practicar el amor. O usted como es aquel que le dijo, el Señor dice que ponga la segunda mejilla, pero cuando te van a dar la tercera, y tú dices, pues yo pongo una, él tiene que poner la otra también. Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Así ya usamos la palabra. Desarrollar la capacidad necesaria para ser llamado un líder de Dios. Yo poder desarrollar mi capacidad. Mire, usted puede tener todas las habilidades del mundo y eso usted no lo hace un líder. Usted puede tener todas las habilidades que usted tenga. Eso no significa que usted es un líder. Habilidad es una cosa y ser líder es otra. No es lo mismo. Habilidad, todo el mundo tiene habilidad. Hay habilidad para tocar, hay habilidad para aprender algo. ¿Ah? Pero para ser líder y para trabajar con personas, que esas personas, cuando tú estás trabajando con una vida, tú tienes que aprender que esa persona te va a escuchar un momento, en un momento te puede traicionar, y si hablan mal de ti, ¿qué tú vas a hacer? Y si esa persona comienza a hablar despectivo de ti, ¿qué vas a hacer? El Señor se lo lleve, ¿verdad? O llévatelo o te lo mando, Señor. Pero a lo largo. Que te critique, que te ponga en mal. Y tú tienes que amar. Y comprender. Y ceder. Entonces, nosotros queremos ser redentores como Jesús hasta un punto. No llegar hasta la cruz. Jesús nos gusta cuando nos dicen que somos como Jesús y nos gozamos, ¿verdad? Pero pues, camina el camino de Jesús. Llegamos más que hasta un punto. Cuando miramos y vemos el Gólgota, hasta ahí. Porque no nos gusta sufrir.
Y la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Eso está ahí. Hay momentos donde vamos a pasar momentos difíciles. Hay momentos hay momentos donde nos tenemos que quebrantar. Hay momentos en los cuales no podemos. Tenemos que derramar nuestra vida delante de Dios. Esos momentos no nos gustan porque no queremos que la gente vea nuestras debilidades. Entonces, pero queremos ser gente de transformación. Queremos que nos comparen con Jesús más que ¿hasta dónde? Hasta la cena. De la cena para allá no queremos más nada. Porque es traición, es crucifixión, es sacrificio. Entonces, para nosotros entender que necesitamos desarrollar la capacidad necesaria para ser llamados un líder de Dios, debemos aplicar el carácter del líder de Dios en sus funciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo yo voy a aplicar la palabra de Dios aquí adentro y afuera? Si aquí adentro, que decimos que nos amamos, que decimos te amo con el amor del Señor, pero también ámame con el amor fraternal. ¿Verdad? Porque mucha gente dice, yo lo amo en el amor del Señor. Y tú lo ves ahí, yo la amo con el amor del Señor. Varón, te amo con el amor del Señor. Qué gozoso, cómo estuvo el culto hoy. Y cuando salgo por allí digo, ay, es que este hermano es bien difícil. Pero yo no acabo de decir que lo amo con el amor del Señor, pero también con el amor fraternal. En la Biblia, cuando Jesús le dijo a Pedro, en el original, Jesús le dice a Pedro, Pedro agapao. Y Pedro le dice, yo fileo. Y vuelve Jesús y le dice a Pedro, Pedro, yo agapao. Y Pedro vuelve y le contesta, yo fileo. Y vuelve la tercera vez y Jesús le dice, Pedro, yo agapao. Y Pedro, ¿qué hace Pedro? Se rindió y dijo, yo agapao, porque fileo, yo te quiero. Y Jesús le estaba diciendo, yo no te estoy diciendo que te quiero, yo estoy diciendo que te amo. Amar es una cosa y querer es otra. Amar es dar, querer es poseer. Y Jesús tuvo que enseñarle a Pedro lo que era el amor filial y el amor ágape. En la iglesia se practica el amor ágape, que es el amor de compartir. Y el amor fileo es el amor fraternal, que es el amor que nos tenemos entre los hermanos, el amor entre padre e hijo. Ese es el amor fraternal, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, el líder y el caos interior. Eso es una buena pregunta. Cuando estaba escribiendo así, dije, una de las preguntas que puedo, o de las premisas que puedo poner, el líder y el caos interior. ¿Usted me puede decir cuántos padres perfectos hay en la Biblia? Padres perfectos. ¿Cuántos hay en la Biblia? Ejemplo de padre. Cuente 5. Le voy a dar para que cuente 5, para que no se... Con esta, porque es que esta le falta un pedazo. 5. Mencióneme 5 padres. ¿Ah? ¿Abraham? Si habrá uno. Bueno. Ese es el problema. Que cuando nosotros hablamos de gente de la Biblia, nos identificamos con David. ¿Cuántos se identifican con los salmos? ¿A cuántos le encanta leer los salmos por la mañana? Nadie se atreve a alzar la mano, ¿verdad? Hermana Ana, ¿por qué no alza la mano? Porque ya me conoce, ¿verdad? Ya me conoce. A nosotros nos encanta leer los salmos. Nos gusta leer los salmos, porque los salmos nos muestran
nuestro mundo interior. Porque cuando David escribía los salmos, muchos de los salmos los escribió bajo depresión. Sus batallas estaban escritas ahí. Imagínate que escribió un salmo para su hijo, tú al parecer íntimo mío, que comíamos juntos en la mesa, que andábamos en el palacio disfrutando, que descienda vivo al Seol, le deseó la muerte a Absalón. Y cuando en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tenía sed del Dios vivo. Entonces, cuando vemos a David, un ejemplo que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, encontramos en David debilidades, encontramos heridas, encontramos se me traba la lengua, nunca lo he podido decir, y autocontrol. Era vulnerable, tenía debilidades, tenía heridas. Allí estaba David y nos identificamos con David, el ungido de Dios, con sus debilidades. ¿Y usted dirá debilidades? Sí. ¿Autocontrol? Sí. Cuando su hijo violó a su hermana, fue un padre permisivo. ¿Qué hizo David? Nada. Por eso Absalón se levantó contra él. Elí, ¿qué hizo Elí con sus hijos? Nada. Quemaban fuego extraño, se acostaban con las mujeres. ¿Qué hizo Elí? Nada. Por eso le pregunté, ejemplos de padres en la Biblia. ¿Qué hizo David? Cuando a él le tocaba ir a la guerra, se paseó en el palacio, se trepó en la parte alta, allá estaba en la parte alta del palacio, y allí cuando miró, vio a una mujer que se bañaba. Debilidad, la mandó a buscar. Después cuando la embaraza, autocontrol. Busca la forma de echarle la culpa al esposo, lo trae para que se acueste con ella. No se acuesta con ella, trató de controlar la situación, pero no pudo. Y después, esa es una de las razones por la cual Dios no le deja construir el templo a David. Porque esa sangre que él derramó allí era sangre inocente, no fue sangre de guerra. Perdimos la mentalidad de cristiano, el concepto erróneo de la salvación. Lamentablemente nosotros hemos perdido la mentalidad de cristiano. Nos enfocamos en la salvación y no está malo. Pues yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Yo tengo que cuidar mi salvación. Pero yo también tengo que cuidar hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros patinamos como iglesia. No digo esta iglesia, sino la iglesia en general patina en eso. Porque nos envolvemos mucho en nuestras actividades de nosotros y hacemos muy poco trabajo hacia la calle. Y la iglesia no crece de adentro hacia afuera. La iglesia crece de afuera hacia adentro. Ganando allá y trayendo acá. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en la salvación. Después que yo sea salvo, yo vaya a la iglesia, yo le sirva al Señor, que el Señor venga cuando quiera. Y lo que se están perdiendo en la calle, ¿cuántas personas tú te has ganado? Como cristiano, desde que tú eres cristiano hasta el día de hoy, ¿cuántas personas tú te has ganado? Has evangelizado, has traído a la iglesia. Que tú puedas decir, esa persona que está aquí en esta iglesia, yo la traje, yo trabajé con ella, yo le ayudé, Dios me dio la fuerza, trabajé con ella y hoy es una familia de bien dentro de la iglesia. Porque la mentalidad que tenemos es la mentalidad de que salvo, 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 salvo.
Trabajar hacia afuera es lo más difícil. Además de nacer de nuevo, debemos desarrollarnos y crecer. Además de nacer de nuevo, usted debe desarrollarse en la iglesia, usted debe de crecer dentro de la iglesia. Debe transformar su mentalidad de ya estoy salvo, ya le sirvo al Señor, ya estoy aquí. Ok, ahora, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿A dónde tú quieres que yo evangelice? ¿Qué tú quieres? ¿Cómo quieres que yo haga esto? Entonces, perdimos la mentalidad del cristiano y la mente del cristiano está dividida. Hay dos conceptos dentro de la iglesia que se trabajan. En Santiago 4:8, allí usted lo puede leer, ¿verdad? Lo que es cuando, vamos a buscarlo para no irnos del hilo. Déjame ver si es ese, yo creo que copié mal. Santiago 4:8, sí. ¿Cómo se desarrolla un pensamiento dualista? ¿Ya? Cuando tú tu pensamiento está divagando en dos posiciones. La iglesia divaga en dos posiciones. La primera posición que divaga la iglesia es la posición espiritual y la posición material. Todo lo espiritualizamos y lo material es pecado. Entonces, hay unos pensando en lo espiritual y otros pensando en lo material. No saben establecer el balance entre lo espiritual y lo material. Entonces, unos en la iglesia se molestan porque dicen, no, pero es que esta iglesia solamente todo es espiritual y espiritual y espiritual y espiritual, y la familia, los hijos y esto no se enfocan en esto. Hay otros que dicen que la iglesia se enfoca más en lo material, en las cosas, en los convives. Entonces hay esa mentalidad dividida, y la iglesia tiene que ser un balance entre lo espiritual y lo material. Tiene que haber un balance entre mi vida espiritual y mi vida material. Tiene que haber un balance. Usted dice, no, lo espiritual va primero. Sí, lo espiritual va primero. Pero una de las cosas cuales usted puede ver cuando usted tiene una vida espiritual son las bendiciones. ¿Y cómo se dan las bendiciones? ¿Cómo se dan las bendiciones? Si usted es una persona fiel a Dios en todo el aspecto, usted va a ser una persona próspera. ¿Y cómo se sabe que es una persona próspera? Antes era porque si tenías muchos hijos. ¿Quieres tener muchos hijos ahora? 10 hijos. Si tenías 10 hijos era próspero. Mi tía tuvo 26. Y murió los otros días. 26 años pariendo. Prosperó. Porque antes, si tenía muchos hijos, se consideraba próspero. Entonces, hoy día no podemos, hoy día el costo de vida, todo lo que está pasando, ¿verdad? Es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces, ¿cómo yo amarro la parte espiritual con la parte material de la iglesia? Es establecer el balance. Que se puede venir a la iglesia, se puede disfrutar en la iglesia, pero también se puede disfrutar de una buena actividad afuera. En un parque. Bueno, y aquí hago un paréntesis. No es que usted ahora, si el domingo hay un juego de fútbol y en la final usted va a decir, bueno, pastor, el pastor me perdona. Sí, el pastor te va a perdonar, no hay problema. El problema es que el pastor es con Dios. Es saber establecer el balance, ¿verdad? El balance de lo que es espiritual a lo que es material, a lo que nosotros, porque nosotros dependemos de un trabajo, dependemos de lo que está a nuestro alrededor, dependemos de tener una casa, un techo, dependemos de tener un carro. Eso es material, eso no es espiritual.
O sea, un carro no es espiritual. El carro es algo material, que cuando lo usamos con propósito espiritual, bendecimos a Dios. Pero es algo material. Entonces, es que nosotros aprendamos a establecer el balance entre lo espiritual y lo material. No nos podemos ser muy espirituales. La gente quiere ser muy espiritual. Y cuando hablamos de espiritualidad, es tu relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? A veces la gente pasa toda la semana, ni se acordó de levantarse por la mañana a orar, ni cuando llegó a su casa a orar, ni se acordó de leer la Biblia, y el domingo quiere ser espiritual. Es un estilo de vida. El ser cristiano es un estilo de vida que va conmigo a todos lados. Mire, cuando yo regresaba de ver a mi mamá en Allentown, Pensilvania, faltando 2 horas para llegar a Las Vegas, una de las horas, fue pura turbulencia en el cielo. Eso, el avión se quería partir allá arriba. 1 hora, no 5 minutos. Un minuto es como una eternidad en una turbulencia. Imagínense ese cuando nos mandaron a poner todo y que nos pusiéramos en posición y el avión estrellaba allá arriba, y yo decía, bueno, Señor, hasta aquí llegamos. ¿Qué voy a hacer? Bajarme del avión no puedo. Aquí me tengo que quedar. Y la gente sobreexaltada. Y yo no puedo negar. Yo trataba uno trata de controlar sus emociones, pero pasa tu película por tu mente. Lo que pudiste haber hecho, lo que no hiciste, lo que ibas a hacer, lo que dejaste de hacer, qué pasará y uno empieza esa película viviéndola allá arriba. Entonces, ahí te haces tantas preguntas. ¿Estaré preparado? ¿No estaré preparado? ¿Habré hecho las cosas bien? ¿No habré hecho las cosas bien? ¿Qué mal yo habré hecho, Señor, que me está pasando esto? ¿Verdad? Entonces me acordé de algo que una persona nos dijo. Una señora cristiana se montó en un avión y la señora empezó a orar, y viene el que está al lado y dice, mire, señora, si usted es cristiana, usted tiene fe en Dios porque usted está orando. El problema no es mío. El problema es si el piloto no es cristiano. Estoy orando por el piloto. Estoy orando por aquel, no por mí. O sea, son temores que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en una situación como esa? Pues orar y darle gracias a Dios. No hay más nada. Porque ya allá arriba. Entonces, estamos preparados nosotros para hacer esa unión de trabajar lo espiritual y lo material. No todo lo material. Cuando lo material va por encima de lo espiritual, pues va a haber un momento en que Dios te lo va a quitar. Pero no es nada malo en trabajar las áreas materiales dentro de la iglesia. Las necesidades de los hermanos, las necesidades de nosotros. ¿Sabe? Que necesitamos trabajar las 2 áreas. Hay una parte de la iglesia enfocada en la importancia de lo espiritual y la otra interesada en la parte física y material. Y esto lo vamos a ver cuando la iglesia se enfoca. ¿Cuánto hace que llevan ustedes aquí? ¿1 año ya llevan aquí? Ya está todavía, ¿verdad? En este no. 2 meses. Imagínense que a los 4 meses el pastor y la pastora digan, estamos orando por un local allá. Y usted dice, ¿por qué están orando por el local que está allá? Si solamente llevamos 2 meses aquí. Entonces, dentro de la iglesia va a haber uno orando por el sueño del pastor y otro criticando al sueño del pastor, porque están en lo espiritual y en lo material. Lo otro está pensando en la parte espiritual y el otro está pensando en la parte material. O sea, 2 meses aquí. No tenemos una economía
un ejemplo, no tenemos una economía estable, ¿por qué vamos a ir para allá? Y empezamos lo material a luchar con lo espiritual. No sabemos, entonces, ¿cómo yo puedo establecer lo espiritual y lo material? Volvemos a Romanos 12:1. Razonar. Y es bien sencillo. Si Dios habló, ¿por qué yo voy a cuestionar a Dios? En mi país, algo bien sencillo. En mi país se dice algo bien sencillo. El que invita, paga. El que invita, paga. Si a ti te dicen, vamos a ir a comer a aquel restaurante. Yo no iba a ir, pero si tú me invitaste, tú pagas. Y eso es un dicho de mi país. Y en mi país el que invita, paga. Pues aquí, si Dios te invitó, Él es el que paga. Si Dios fue el que habló, ¿por qué cuestionas a Dios? Entonces te enfocas en lo material, otro en lo espiritual y llega a la iglesia en una lucha. Entonces le pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, que podían haber llegado en 11 días a la tierra Canaán y llegaron en 40 años. ¿Por qué? Una lucha. Lo espiritual, lo material. Pero el pueblo de Israel, pero se necesita lo material para trabajar, sí. Es saber trabajar las áreas espirituales y materiales de la iglesia. Características del líder transformador. Usted ve esas en Nehemías, capítulo 1, puede leer Nehemías, ¿verdad? Las características de un líder que hace transformación es influyente, no es adulador. Hago la aclaración, una persona influyente y una persona que adula. Son dos cosas distintas. Y usted tiene que aprender dentro de la iglesia a identificar quién es el líder influyente y quién es el líder que no es influyente, pero usa la estrategia de la adulación para ganar. Se parecen, pero es como el trigo y la cizaña, el fruto lo determina todo. Porque el líder influyente va a trabajar contigo y aun cuando las cosas salgan mal, él siempre va a estar allí. El que adula va a trabajar contigo y si las cosas salen mal, la patada te la va a dar. Y ya no eres mi amigo. Y ya no estoy contigo. Pastor, este es un carnal. Este no ora. Porque no salió, porque ese no era un líder influyente. Era un líder que adula. Trataba de hacer algo para un beneficio personal de él. Y así hay gente dentro de la iglesia trabajando. El líder que transforma es un líder que motiva. Y ahí es bien interesante saber quiénes son los motivadores dentro de la iglesia. Usted tiene que identificar quiénes son personas que son motivadores. Motivadores, pero con la cabeza puesta con los pies puestos en la tierra, ¿ves? No pensando en Alicia en el País de las Maravillas, sino en las realidades, ¿verdad? Hay motivación, pero con realidad, con propósito. ¿Sí? Estimula a la iglesia, estimula a los suyos a trabajar. No sea líder pulpo. ¿Sabe lo que es un líder pulpo? Hace todo. El líder tiene que aprender a delegar. Yo aprendo a delegar. Es saber que dentro de la iglesia hay personas que pueden hacer las cosas, hay personas que pueden hacer las cosas mejor que yo. No hay problema con eso. Si Dios te llamó al liderato y llega alguien y tú lo ves como amenaza, siéntate. Eres un inmaduro. No vas a crecer. Porque si Dios te llamó y te puso, ¿por qué tienes que temer a alguien que venga a la iglesia? Y usted vea, ese tiene potencial para desarrollarse. Y tú dices, me voy a quedar sin ministerio. Le voy a hacer la guerra.
Entonces no eres no eres, entonces Dios no te puso, te pusiste tú. Pues yo no tengo que tener temor si alguien, a mí mucha gente me pregunta, ¿por qué no, porque a ti no te gusta que te llamen pastor? Porque yo no soy pastor. ¿Por qué no te gusta? No, es algo pues, no es, lo he hecho, he estado trabajando con iglesias como ayudante a pastor y eso, pero eso no significa que yo soy pastor. Yo reconozco mi posición. Dios hizo, en el ministerio Dios hizo pastores, evangelistas, maestros. Entonces, todo el mundo quiere ser pastor porque es el que más visible está. Evangelista no mucho, porque el evangelista pues es más difícil. Profeta no, porque es que profeta te vas a pasar todo el tiempo en sufrimiento. Pero apóstoles, ahora no quieren ser pastores, ahora quieren ser apóstoles. Y no hay nada, no tengo nada en contra de eso. Pero hay gente que dice que son apóstoles. Y yo me hago la pregunta como dicen en mi país de los 64,000 chavitos. Son apóstoles, no tienen ni 2 iglesias. Y hay gente que yo conozco ministerios que tienen más de 20, 30 iglesias establecidas y son pastores senior, posiciones. Queremos ser líderes de transformación, pero lo queremos ser líderes en el título, no en la acción. Queremos un título de líder, pero no queremos ser el líder que está allá abajo, el que se enrolla las mangas para predicar un evangelio. Por eso a mí dicen, no, pero pongámosle un título. ¿Qué título? Si cuando yo me muera ya el Señor es, ¿qué título ni título? Dice que allá va a haber una piedrita con un nombre nuevo, ni así me voy a llamar. ¿Para qué voy a pelear por el título acá? Entonces, ¿qué queremos hacer? Como iglesia, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Qué podemos hacer en este tiempo? Aquí hay un silencio hoy. No sé qué ha pasado. Características del líder transformador que considera. Un líder considera. Es una persona que puede analizar los escenarios. Y le puede decir al pastor, ¿sabe qué, pastor? Pienso que es el momento. ¿Sabe qué, pastor? Yo entiendo, pastor, que no es el momento. Pero si usted entiende que es el momento, cuenta conmigo. Porque podemos diferir. Somos humanos. ¿O usted no difiere con su esposa? Usted nunca llamamos a su esposa y le ha dicho, mi amor, cuando llego a mi casa, yo quiero un arrocito con unos frijolitos y qué sé yo. Y usted llega a su casa y lo que encuentra es un pozole. ¿Y qué usted hace? ¿Qué usted hace? Si usted se pone a pelear allí, quiere decir que usted no es una persona considerada. Usted llegó allí, usted llega, usted pregúntele a su esposa, mi amor, yo pedí esto, pero no hay problema, yo me lo voy a comer. ¿Tuviste alguna situación, llegaste tarde, pasó algo? Y cuando te dicen, no, está todo bien. Lo que pasa es que cuando te mandé la otra vez al mercado, no traíste el arroz ni los frijoles, lo que hay es esto. Entonces la culpa no es de ella. ¿De quién es la culpa? La comunicación. Entonces, considerar, y así pasa dentro de la iglesia. Llega un hermano, todos lo vemos feliz todos los domingos que llega, todos los domingos llega feliz a la iglesia y ese domingo llegó
cansado, acongojado, llegó. Y nosotros dijo, lo primero que nosotros lo vemos, que decimos, ¿habrá pecado? La hermana no vino, la esposa, ¿se habrá peleado con la esposa? Y ahí empezamos la película. Y entonces ya decimos, pasó, y esto pasó en la vida real. Y empezamos en la película. Y empezamos ahí a mover la película. Y entonces hasta nos bajamos del altar con una palabra profética. Y allá vamos y le damos una palabra profética. Y le pasa, y esto pasó en la vida real, lo que yo le voy a contar ahora pasó en la vida real. Había un grupo que estaban orando allí. Había una persona morenita. Y el que está predicando le dice, lo miró y seguía. Y lo miró y seguía. Y dice, el Señor me dice, esto pasó en Puerto Rico. El Señor me dice que va a arreglar tus papeles. Ya el abogado está listo. Y él alzó la mano y le dijo, yo no soy de República Dominicana, yo soy panameño y soy profesor en tal universidad y tengo todos mis papeles. Para ti no era la palabra. ¿Qué hacemos? Consideración, saber escuchar la voz de Dios y saber considerar lo que estamos haciendo. Porque el líder que transforma es un líder que sabe escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te dice que no, o cuando tú entiendes, si las cosas se están haciendo de una manera que tú no estás de acuerdo con cómo se está haciendo, volvemos al concepto de Romanos 12:1. Yo poseo la capacidad humana para pensar. Y la segunda que le sigue, el segundo verbo es entender. Y poder evaluar si lo que se está haciendo tiene los principios que ayuden a conseguir la meta. Quizás no es como yo estoy pensando. Y eso muchas veces dentro de, cuando hay reuniones de líderes y hay un plan de trabajo. Uy, hermano, yo estaba en, la próxima clase no se la pierda. Equipo versus grupo. Lo que es un equipo dentro de la iglesia, lo que es un grupo dentro de la iglesia. Son dos cosas distintas. Un equipo es una cosa y un grupo es otra cosa. Y yo estaba trabajando, trabajé eso mucho tiempo con líderes dentro de la iglesia y pastores, iglesias grandes, donde eso es una guerra allá adentro. Lo que es una guerra. El pastor viene con un plan de trabajo, pero los líderes piensan que se debe hacer de esta manera. Y yo hago la pregunta, ¿a quién puso Dios como pastor? ¿Qué dice la Biblia? Que la unción baja por la cabeza de Aarón, por la barba. La unción no viene de los pies a la cabeza, viene de la cabeza a los pies. Ah, pero Aarón, pero es que a veces el pastor se torna un poquito difícil. A veces el pastor no quiere entender. A veces los líderes cerca del pastor lo apoyan y dicen, ok, vamos al principio de la oración. No dice la Biblia que la oración lo cambia todo. O lo quieres cambiar tú o lo cambia la oración. Si está en un error, Dios lo va a hacer llegar, a Dios le va a revelar. Entonces cuando Dios le revele, ese es el problema. Entonces uno ora y dice, Señor, mira, yo sé que el pastor tiene la mejor intención para esto, pero pienso que hay unos riesgos sobre esto. Yo lo hablé, pero no lo entendieron. Pero Señor, dale la sabiduría. Señor, háblale. Y el Señor habla. Y el pastor dice, ¿sabe qué, varones? Pensándolo bien, no vamos a hacer. Yo tenía razón, pastor, se lo dije. ¿Ves que yo tenía razón? ¿Ves? Porque oré. Pues entonces, Dios te va a dejar en vergüenza a ti. Porque ante la humildad del siervo y tu altivez, Dios dice que mira de lejos al altivo, pero de cerca al humilde. Tu oración bendijo al pastor, pero tú traes maldición para tu vida. Si el pastor viene y dice, o el líder viene y dice, con el que está trabajando, dice, ¿sabes qué?
es verdad, vamos a buscar vamos a seguir orando, vamos a hacer esto. Amén. No tienes que decir nada. Ya Dios lo hizo, porque tienes que hablar. Ya cuando hablas tú, habla tu emoción, habla tu humanidad. Y yo dije, yo me puse en mi mente que yo iba a terminar temprano hoy, para que no me mire en serio. La pregunta, ¿qué clase de líder eres? ¿Qué clase de cristiano eres? Un silencio, hermano, y me preocupa. ¿Qué clase de líder te sientes ser? ¿Estamos preparados? En lo que ustedes piensan, hoy sí me voy a tomar el té. Ay, usted le echó azúcar, hermana. Usted le echó azúcar. ¿No? No digo nada. No, está bien, broma. No, no, déjelo allí, déjelo allí. No, está bien, no se preocupe. No, ya me lo tomé. No, no se preocupe, eso es para no, la estoy bromeando. No, está bien. La estamos probando. A ver. Señor, perdón, perdón, perdón. Este, dentro de nuestro caminar como cristianos, una de las cosas que nosotros tenemos que analizar y sopesar es cómo le vamos a servir al Señor en este tiempo. Hay muchas cosas que están sucediendo en el concepto social que muchas veces la iglesia las predicó, pero no se preparó. El evangelio de hoy día es un evangelio que trata de suavizar las cosas, cuando el evangelio que Dios nos mandó a predicar es un evangelio que dice: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y una de las primeras señales que dice allí: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, si tomare cosa mortífera no nos hará daño. ¿Verdad? Y ese es el evangelio que Jesús mandó a predicar. Un evangelio de poder, un evangelio de impacto, un evangelio que marca. Entonces, como iglesia, tenemos que aprender a depender de Dios para que los dones y los ministerios fluyan dentro de la iglesia. Fluyan los 9 dones del Espíritu Santo, pero fluyan los ministerios de Dios. Fluya el pastorado, el evangelismo, el misionero, el maestro, que todo eso pueda fluir dentro de la iglesia. Y para que haya una iglesia que pueda impactar socialmente, tiene que ser una iglesia que se identifique con la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que hay allá afuera? Mucha necesidad. Mucha gente pasando momentos difíciles. La inflación, los precios están muy altos para poder conseguir
para poder agarrar cosas que sean saludables, porque la gente no está comiendo saludable ahora mismo. Hace un mes atrás, 2 meses atrás, comprar un cartón de huevos para la familia, que era lo más barato para producir la proteína que uno necesita. Era difícil. Comprar pollo, ¿cuánto costaba? Yo no como nada dulce. No. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Estamos preparados para hacer los cambios? Para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer cambios, a identificar. Muy fácil para identificar los problemas del área. Bien fácil. Identificar. Usted se viene un día por aquí y caminas a las cuadras, orando, mirando, compartiendo. Usted va viendo las necesidades. Y usted viene como iglesia, se viene aquí y como aquí hay vigilia, usted empieza a orar por eso. Usted hace una lista de las personas que usted quiere que se evangelicen y no las evangelice. Ore primero y después va y la evangeliza. Y después usted me dice. Porque para usted sembrar, usted primero tiene que arar y preparar el terreno, ¿verdad? Pues usted ora. Señor, mira, esta persona yo me la quiero ganar para el Señor. Es mi compañero de trabajo. Le voy a dar testimonio, no le voy a decir nada y voy. Cuando hable con él, escuchándola. A veces la Biblia dice, acércate más para escuchar que para hablar, ¿verdad? Te sientas a escuchar. Y dice, ok, este. Y no es para que cuando identifiques un problema, una debilidad o una lucha, para que la estés hablando en el grupo, no. Ok, él está pasando por esto, voy a orar por esto. Y cuando él te diga, estaba pasando por esta situación que hablé los otros días contigo, gracias, se me resolvió. Y usted le dice, yo estoy orando, me dijiste, yo me puse a orar por eso. Más nada. Y usted dirá, no tienes que hacer un mensaje ahí con el tema que te voy a decir es tu preocupación. No, simplemente decirle, yo te escuché hablar y me interesé por orar por tu vida y oré por tu vida. Qué bueno que sucedió eso. No le tienes que decir más nada. Ya, le dijiste eso y te fuiste. Seguiste tu trabajo y sigues alimentando eso. Cuando llega a ver el momento, esa persona va a decir, ¿sabes qué? Me gustaría ir a la iglesia contigo. Y usted vea las necesidades. Porque predicar el evangelio no es coger un micrófono o un megáfono, ir a la calle, y ahí lo podemos hacer. Eso es evangelización. Pero que podamos hablarle a las personas. Seamos líderes de transformación. Vamos a probarlo. Ahora lo hicieron con candela. Así. No está bien. Oremos entonces, pongámonos en pie. Le dije que iba a terminar temprano, ¿eh? Ah. Dudas, preguntas, 5 minutos para preguntar y nos vamos. Si tienen dudas, si tienen preguntas, porque esto más que una predicación es una enseñanza.